Cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre. ¿Pero alguna vez te has puesto a mirar los cielos? ¿Alguna vez pudiste estar encima de un edificio o en el campo, detrás de una camioneta y tirarte boca arriba y mirar el cielo? ¿Viste lo impresionante que es? ¿Viste lo hermoso que es? Si es de noche o si es de día, es igual de hermoso. ¿Viste esa inmensidad? ¿Puedes creer que tú eres más importante que todo eso que viste? Sí. Porque Cristo, es decir, Dios mismo, murió por ti y por mí para salvarnos del infierno. Dios te ama. Te ama más que nada. Te ama hasta el punto que dio a su Hijo unigénito para que muera por ti. Yo no sé si eso te alegra. A mí sí. Y esta noche adoramos a ese Dios. Por eso le adoramos. Por eso le alabamos. Por eso cantamos. Por eso glorificamos. ¿Sabes? Las maravillas del Señor son grandes. Las proezas del Señor son grandes. Pero todo lo grande que Él hizo, lo puso al servicio tuyo y mío. Y lo más grande que Él tiene, que es su Hijo, lo dio por ti y por mí. ¿Querías saber si alguien te amaba? Pues ahí tiene. El único Dios que hay te ama. Ponle tu nombre. Eres un amado del Señor. ¿Quieres alguna razón más para adorarle? Adorémosle. Cierra tus ojitos ahí donde estás y empecemos este culto de jueves. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por permitirnos reunirnos esta noche virtualmente. Gracias, Señor, porque de aquí a poco, en algún momento, en tu tiempo, Señor, podremos reunirnos y adorarte libremente. Señor, esta noche nos encomendamos a ti y a tu gracia. Te pedimos, danos sabiduría aún para alabarte. Y mientras te adoramos, construye tu trono en nuestro corazón y prepara todo nuestro ser para recibir tu palabra, para entender tu palabra, para amar tu palabra. Señor, muchas gracias. Bendito sea cada hermano que está ahí del otro lado y que tú amas, Señor, con amor eterno. Y bendito sea tu nombre en medio de grande congregación. Señor, que donde estén mis hermanos, en cualquier parte del mundo que estén, y no importa la hora, te adoren y te alaben de todo corazón. Lo suplico, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y Espíritu Santo de Dios. Bendito, maravilloso Espíritu Santo. Gobierna nuestra vida, Señor. Llénanos y exalta al Hijo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Le alabamos? Señor, sabemos que tú eres grande, que tus maravillas son grandes. Lo proclamamos hoy. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré su santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos
santo nombre siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Bendito sea tu santo nombre, oh Señor. Te exaltamos y te bendecimos. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Dice su palabra, en todo tiempo y en todo momento, alabad al Señor, glorificad su nombre por siempre y para siempre. En todo tiempo te alabaré. En todo
poderoso Señor. Es libre en verdad al que el Hijo hace libre, es libre en verdad.
Dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley siento tu presencia. Pues me hombrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues me hombrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, y así siempre tú mi delicia serás. Pues mi hombrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues mi hombrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues mi hombrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues mi hombrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino.
Aleluya. Alabó al Señor. Le adoró de todo corazón. Abrió su corazón delante de Él. Se permitió que el Espíritu Santo obre en usted. Qué bueno, me alegro, mi amado. De eso se trata todo esto, ¿verdad? Quiero que aproveche y salude a los que están ahí participando junto con ustedes del culto. Aproveche y salúdese. Bendiga a los hermanos. Bendiga sus vidas, bendiga sus corazones. Dígalos mientras preparamos nuestro tiempo con el corazón ávidos de palabra del Señor, ¿verdad? Usted quiere escuchar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Yo quiero aprovechar de mandar un gran abrazo y un saludo a mi hermana Romina Cabero. Está en Brasil, nos ve desde Brasil. Nuestra hermana Carmen Pérez, que está en Brasil también. Nuestros hermanos que están en Perú, en Ecuador. No voy a continuar por nombre por razones obvias, pero quiero bendecir sus vidas, quiero bendecir sus corazones y dar gracias a Dios por cada uno de ustedes. Cierra sus ojitos ahí donde está. Prepárese para adorar al Señor a través de escuchar su palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Señor, por esta noche preciosa de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por el maravilloso regalo de ser tus hijos. Gracias, Señor, por poder bendecirte, adorarte. Señor, gracias por que en medio de tiempos difíciles tú eres, Señor, nuestro refugio, nuestro escondedero. Señor, muchas gracias porque siempre hay palabra, porque vivimos en un país donde se te puede adorar. Gracias, Señor, por perfeccionar nuestros corazones, Señor, a través de la enseñanza bíblica. Dios bendice a tu siervo Celso, Señor. Bendice su vida, bendice, Señor, el corazón de mi hermano. Permite, Señor, que en esta noche él pueda hablar con denuedo de lo que es tuyo, Señor. Yo te agradezco, Señor, por la vida de Celso y, Señor, sea tu nombre exaltado y glorificado en él. Dios mío, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano Celso, es su tiempo. Celso, es su tiempo. Celso, es su tiempo. Celso, es su tiempo. Con el cual los jueves nosotros nos conectamos para poder compartir con ustedes. El día de hoy vamos a empezar con un estudio del libro de Mateo. Va a ser algo secuencial todos los jueves hasta terminar el libro de Mateo. Aquellos que deseen hacer un estudio del libro de Mateo, conéctense todos los jueves. Es interesante hacer un pequeño preámbulo, introducción acerca del libro de Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era discípulo de Jesús. Lo interesante de esto es que Mateo, al escribir acerca de él, vemos en el capítulo 9, versículo 9 de Mateo, que él dice, Mateo, el cual era un publicano. ¿Qué era un publicano? Era un cobrador de impuestos. Estos cobradores de impuestos no eran bien vistos por los judíos, por el pueblo de Israel. No solo quitaban parte del dinero al pueblo de Israel y se lo daban a los romanos, sino porque aparte de recibir ese dinero, era común que ellos lo dividieran y se quedaran con parte de ese dinero y el resto se lo daban a los romanos. Entonces eso era prácticamente un robo. Y esa es
el origen, ese es de donde viene Mateo, de esa situación, de ese tipo de vida. Y cuando él justo estaba sentado en la banca del cobro de los impuestos, es que Jesús lo llama para que él sea su discípulo. Asimismo, Jesús nos llama hoy a que nosotros nos volvamos a él en arrepentimiento y fe, no importando qué tipo de vida llevamos antes, sino que él quiere transformarnos y cambiarnos, así como lo hizo con Mateo, que nos dejó este evangelio. Otra cosa importante que nosotros tenemos que ver es la palabra evangelio. Hay 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o también podríamos ser historias del evangelio contadas de diferentes perspectivas. Y Mateo, y la palabra evangelio significa buena noticia o buenas nuevas para aquellos que no sabían. Esto está en griego. De esta misma raíz, es que viene de la raíz del ángel, que significa mensajero. Si ustedes ven la palabra ev, es bueno, y ángelo o angelio, evangelio, es mensaje, un buen mensaje, una buena noticia. Y eso es lo que nos trae Mateo, una buena noticia, que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, es la promesa de Dios para su pueblo, aquellos que se arrepienten y creen en Él. Empecemos con el capítulo número 1. Vemos nosotros que en todo el libro de Mateo, en todo el Evangelio de Mateo, hay varios rasgos de la cultura judía, porque se podría decir que Mateo lo escribió para los judíos, para que ellos entiendan que Jesucristo, Mesías, el enviado de Dios. Y ese es el propósito al principio del capítulo 1 cuando leemos esta genealogía. Así que vamos a ir al capítulo 1, del versículo 1 al 17. Ahí si tienen sus Biblias, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Eliakim, a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Oremos, hermanos, para que el Señor nos hable a través de esta porción de la Escritura y que nos conforme a la imagen de Cristo, para gloria suya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que hables a nuestra mente, a nuestro corazón y nos transformes, Señor, a través de tu palabra. Que podamos ver tu soberanía, que podamos ver a Cristo en el Evangelio y que podamos ver la maldad en nuestros corazones, Señor, para que reconozcamos que somos necesitados de ti, Señor, para transmitir tu verdad, Señor, y haz tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A primera vista parece una genealogía aburrida lo que vemos aquí en Mateo 1. Si nosotros le regalamos, por ejemplo, un Nuevo Testamento a una persona, se va a encontrar con Mateo 1,
y encuentra esta genealogía. Saben que cuando yo no era cristiano, algún momento agarré una Biblia y leí esta porción de la Escritura y no entendía con qué propósito estaba ahí. Veía nomás nombres de personas que engendró a tal, engendró a tal, pero si nosotros nos vamos al contexto de que Mateo estaba escribiendo a personas que eran judías, israelitas, que sabían de dónde venían, y generalmente los judíos llevaban cuentas de su descendencia y de su linaje, el propósito es mostrar que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el enviado de Dios. Jesús es el Mesías prometido por Dios. Ese es el propósito principal que vemos en estos primeros versículos del 1 al 17. Pero con ello también una pregunta nos podemos hacer nosotros. ¿Podemos confiar en las promesas de Dios? Así como Dios cumplió su promesa de enviar al Cristo el Mesías, las promesas para nosotros en Cristo, ¿podemos confiar en ella? Y eso es lo que nos muestra Mateo en este primer capítulo. Vemos en el versículo 1 que dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta es la única vez que se encuentra en el Nuevo Testamento el libro de la genealogía de Jesucristo. Encontramos también en el Antiguo Testamento, en Génesis, en la parte donde se da la descendencia de Adán, dice el libro de la generación de Adán. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque es importante que entendamos que en el Antiguo Testamento, cuando vemos aquí a la generación de Abraham, una generación de pecado, y lo vemos en el transcurso de la historia bíblica, cómo el ser humano se ha ido apartando del Señor y el Señor atrayendo a su pueblo constantemente, pero ahora viene Jesucristo sin pecado, y aquí nos muestra su descendencia, su ascendencia, su genealogía. Y lo mismo, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a ser parte de esa descendencia. Cristo nos liberó del pecado. Pero ahora, nuevamente traigo la pregunta: ¿podemos confiar en las promesas de Dios? ¿Por qué confiar en las promesas de Dios? Confiamos en las promesas de Dios porque Él siempre cumple lo que promete. Dios dijo, primeramente aquí vemos hijo de David y hijo de Abraham. Está recalcando Mateo que Jesús es el hijo de David. Lo vamos a ver en el transcurso de la mayoría del Evangelio de Mateo, que Jesús es nombrado como hijo de David, recalcando de que Él es el heredero al trono de David, la promesa que Dios le dio a David. ¿Y qué promesa le dio Dios a David? Para ello tenemos que ir a 2 de Samuel 12. Quiero que vayamos a 2 de Samuel 7:12. Hay una promesa que Dios le hace directamente a David. 2 de Samuel 7:12. Así la palabra del Señor. Y cuando tus días sean cumplidos, esto le dice a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El versículo 14 dice: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. No voy a leer todos los versículos, pero puntos importantes. Versículo 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa es la promesa que Dios le da a David, que luego de que él muera, un hombre nacido desde sus entrañas, o sea, de su descendencia, va a reinar eternamente, y Dios afirmará su reino, y Dios será su padre y él será su hijo. Podría ser Salomón, podría ser Roboam, pero la pregunta: ¿sus reinos fueron eternos? De cualquiera de los descendientes de David que estuvieron en el trono, su reino fue eterno, ninguno. Es más, uno de los reyes, el último rey de Judá, Jeconías, que lo vamos a ver más adelante, recibió una maldición de Dios de que ninguno de sus hijos se sentaría en el trono. Entonces, esta promesa apunta a Cristo, el Rey Supremo, el Rey Eterno. El reino de Cristo es eterno. Él ascendió a los cielos y reina hasta el día de hoy. Entonces Dios cumplió su promesa a David de que su reino sería eterno, estaría eternamente.
y él afirmaría ese reino. Ahora, otra promesa, dice hijo de Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Vayamos a Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. Dice así. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando aquí dice en tu simiente, no se refiere a toda la descendencia de Abraham, sino que se refiere a una persona. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esta promesa nuevamente apunta a Cristo. Esa simiente de Abraham por la cual serían benditas todas las naciones de la tierra es Cristo. Es Cristo. Entonces Dios cumplió su promesa. Dios cumplió. Y eso es lo que está tratando de mostrarnos Mateo al poner ahí hijo de David, hijo de Abraham. Dios cumplió en Cristo la promesa de enviar el Mesías, que vendría del linaje de David y vendría de la nación de Abraham, descendiente de Abraham. Ahora tenemos un Salvador que murió por nuestros pecados y nos trajo libertad. ¿Cuánto tiempo pasó desde David hasta Jesús? Muchísimo tiempo, pero se cumplió la promesa. Más aún, ¿cuánto tiempo pasó desde Abraham hasta Jesús? Muchísimo más tiempo, pero se cumplió la promesa. No importa cuánto tiempo pase, Dios sí le cumple sus promesas. Abraham no vio la promesa, David no vio la promesa. Y nosotros tal vez muchas de las promesas de Dios no las veamos, pero serán cumplidas. Si Dios dice que Él nos está conformando a la imagen de Cristo, está perfeccionando su obra día a día en nosotros, Él va a cumplir su promesa. No nos afanemos cuando caeremos muchas veces, pero el Señor nos levanta por medio de su Espíritu Santo. Si Dios dice que Él nos santifica y y llegaremos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, Él cumple su promesa. Si Él dice que tendremos vida eterna, aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Cristo creyendo en que Él murió por nuestros pecados, Él cumple sus promesas. Por eso hacemos bien en confiar en las promesas de Dios, porque Él las cumple. Él las cumple. Él les prometió a David, le prometió a Abraham y Él cumplió sus promesas. Otra cosa importante con respecto a las promesas de Dios, ¿por qué debemos confiar en las promesas de Dios? Porque no depende de nosotros, depende de la gracia y la soberanía de Dios. Y estas dos cosas importantes, la gracia y la soberanía de Dios, la vemos aquí mismo en la genealogía de Jesús. Veamos a partir del versículo 2 y vamos a ir parando en ciertas personas, deteniéndonos en ciertas personas que por algún motivo el Espíritu Santo permitió que estén aquí estos nombres. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Hasta aquí, hasta el versículo 6, vemos que se nombran. Lo común en las genealogías judías es que no se mencionan a los nombres de las mujeres, sino a los nombres de los padres, de los varones. Pero aquí se detiene Mateo y decir, Judá engendró de Tamar. Tamar era una cananea. Tamar no tuvo a Fares y a Sara de una manera correcta, sino de una manera pecaminosa. Ella, por el olvido de su suegro de darle un esposo cuando había fallecido su esposo, que lo que demandaba en ese tiempo es que el hermano menor o el hermano del esposo se case con la viuda para dejar descendencia para su hermano.
uno de sus hermanos, Onán, no quiso hacerlo, entonces Dios lo castigó también por su maldad. Y le tocaba a un hermano menor, a un hijo menor que tenía Judá, pero él pasó el tiempo y se olvidó, incluso falleció su esposa y no sucedió nada. Entonces, con su astucia, Tamar maquinó algo cuando iba a trasquilar sus ovejas a Judá, y se vistió de una prostituta, una ramera, y de esa manera estuvieron juntos y engendraron a Fares y a Zara. Y aquí Mateo pone a esta persona, a esta mujer, a Tamar, ahí mismo, en la genealogía de Jesús. Luego vemos a Rahab, la prostituta de Jericó, quien ayudó a los espías para que pudieran salvarse y que no los maten cuando fueron a verificar la tierra de Jericó. Y Dios les dio la victoria y Dios cumplió su promesa con Rahab para darle libertad y perteneció al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ella confió en el Señor, confió en la palabra que le dieron los espías. Ella decidió dejar a su pueblo, decidió dejar a sus dioses para confiar en el Dios de Israel. Lo mismo sucede con Ruth. Ruth era una moabita. Decidió dejar a su familia, decidió dejar a sus dioses para ir con su suegra a una tierra que no conocía, a una tierra donde no sabía si había comida, si había trabajo, pero decidió ir y le dijo esto a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Decidió dejar a sus dioses, decidió dejar su cultura pagana para seguir al Dios de Israel, al único Dios verdadero. Decidió dejar su pasado. Aquí algo que recalcar es que la genealogía que vemos aquí en Mateo no es una genealogía exhaustiva. O sea, no es que está tal como está en el Antiguo Testamento, no, hay generaciones que se saltan. Por ejemplo, la más notable es la generación desde Rahab hasta Ruth. Rahab es desde el tiempo en que se tomó la primera ciudad cananea, que es Jericó, y tuvieron que pasar 400 años más o menos para el tiempo de Jueces, que es en el tiempo en que aparece Ruth. Entonces hay una vasta cantidad de nombres que no están aquí. Pero la idea de Mateo, aparte de mostrar el linaje de David, el linaje en el cual llega Jesús, también es la gracia de Dios con estas personas. Cómo Dios incrusta a estas personas cananeas, moabitas y son personas paganas, que las pone al pueblo de Dios. Y es algo que apunta también a la salvación de Cristo a todas las naciones. Y viendo el trasfondo también y el pecado de estas mujeres, y no solo el de estas mujeres, sino también aquí está Betsabé en el versículo 6, donde dice la mujer de Urías. ¿Por qué no pone su nombre? Porque el que pecó aquí fue David, que la hizo llamar a ella para cometer adulterio. Entonces, estas personas paganas, pecadoras, son las que pertenecen al linaje de Jesús. Y nos dice que las promesas de Dios son por gracia, no dependen de nosotros. No dependió del pecado de David, no dependió del pecado de Ruth, no de que antes ella servía a otros dioses. Ella se arrepintió y siguió al Dios de Israel. Lo mismo con Rahab. No dependió del pecado de Tamar, sino dependió de la gracia y soberanía de Dios. Por eso debemos confiar en las promesas de Dios, porque Él las cumple por su gracia y por su soberanía, no dependiendo de nosotros. No dependiendo de nosotros. Otra cosa que podemos ver con respecto a las mujeres que nos quiere mostrar Mateo es el ambiente en que nace Jesús. María no había estado con su esposo o con su prometido, con José, y había concebido por obra del Espíritu Santo. Y aquí dice en el versículo 16, no dice, si nos damos cuenta del versículo 2 hasta el 16, hasta el 15, se dice, la palabra se repite, engendró. Tal engendró a tal. Pero llegamos al versículo 16, donde dice,
Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. No dice José engendró a Jesús, sino que él era esposo de María. Y por ende era el padre legal de Jesús. Era el padre legal de Jesús. Y ahí es que Dios cumple su promesa. Vamos también a lo que estaba diciendo, perdón hermano, que me estaba olvidando con respecto al nacimiento de Jesús. Cuando María concibió a Jesús, no era algo bien visto de que ella esté embarazada y que no sea de su esposo. Era tomado como pecado, pero en ese ambiente es que nace Jesús. Y vemos que Dios, por encima de leyes, por encima de circunstancias, cumple su promesa. Él cumple su promesa por su soberanía. Ahora, otra cosa interesante también que quiero traer, que vemos en esta genealogía, en el versículo 11 y 12 dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. En medio de esta genealogía, Mateo pone la deportación a Babilonia. Nuevamente, Dios cumple sus promesas por encima de las circunstancias. Lo más probable que tenga que haber ocurrido con el pueblo de Israel, que siendo deportada a Babilonia, sacada de su tierra, sacada de su nacionalidad, sacada de su cultura para llevarla a otra nación, con otra cultura, con otros dioses, es que desaparezca. Pero no fue así. El linaje de David se mantuvo aún en medio de la deportación a Babilonia, porque luego de la deportación a Babilonia sigue el linaje del pueblo de Israel, sigue el linaje de David vivo. Entonces, la soberanía de Dios la vemos ahí, en medio de eso, en medio de esa circunstancia. Confiemos en las promesas de Dios. Incluso por encima de maldiciones, el Señor cumple su soberanía. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí, miren, nombra a Jeconías. Aquí también hay varios nombres que se saltan, pero llega aquí Jeconías en Mateo. Y nos dice que Josías engendró a Jeconías. ¿Quién era Jeconías? Jeconías recibió una maldición de parte de Dios de que ninguno, ya lo había dicho anteriormente, ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono. Eso lo vemos en Jeremías 22:30. Voy a buscar aquí Jeremías 22:30. Quiero que vayamos a Jeremías 22:30. Libro del profeta Jeremías, capítulo 22, versículo 30. Desde el 28 vamos a leer para entender de quién habla. Dice: ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Aquí lo llama Conías, a Jeconías, es otro nombre para él. Aparentemente, o lo que se muestra aquí es que Dios quitó el principio de su nombre, que es Jeconías, hace referencia a Jehová, el nombre de Dios, para que no haya relación entre él y este rey, porque había cometido pecado delante de Dios. ¿Y cuál es la maldición que Dios le dice? Que Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida. De su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Ninguno de su descendencia se sentará en el trono. Entonces, ¿cómo David llega a ser el rey eterno, el rey en el cual se cumple la promesa de David? Porque Jesús no era hijo de José. O sea, en su descendencia física, Jesús no era hijo de José y por ende no era descendiente de Jeconías. Entonces, de esa manera es que Dios cumple su promesa. Pero aunque José no era padre biológico de Jesús, era padre legal. Y por ello le pertenecía el trono a Jesús. También podemos irnos por el lado de los ascendientes de María. Eso lo podemos ver en Lucas 3, que no voy a tomar lectura, es una lista de genealogía, pero si desean pueden tomarse tiempo de leer. Ahí vemos la genealogía de Jesús por parte de María, que también llega a ser heredero del trono
de David. Entonces, tanto por el lado biológico como por el lado del legal, a Cristo le pertenecía el trono de David, y por ende Dios cumplió su promesa. Mire, por encima de una maldición dada a Jeconías, Dios cumple su promesa en Cristo. Y Dios no tuvo que mentir y decir, no voy a pasar por encima de esta maldición y ya no voy a maldecir, sino que Jesús va a ser el rey. No tuvo que pasar por encima de esa maldición, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Asimismo, podemos ver aquí el Evangelio de Cristo, que Él dice en Proverbios de que el que hace justo al impío, o sea, lo toma por inocente al impío o al injusto, es peor que el injusto. Estoy parafraseando el proverbio. Pero Dios nos hace justo por medio de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Dios no nos declara simplemente inocente y dice, voy a pasar por alto sus pecados y no pasa nada, así que los perdono y ahí se acabó todo. No, nuestros pecados merecen castigo. Y esos castigos vinieron en Cristo. Cuando Dios llevó a su Hijo a la cruz y lo mató en la cruz, porque Dios mismo lo mató y largó toda su ira sobre su Hijo, fue por nuestros pecados. Así que, hermanos, no tomemos en poco la muerte de Cristo, no tomemos en poco la ira de Dios. No fue simplemente que nosotros vinimos y dijimos, Señor, perdón, me equivoqué, he pecado contra ti, y el Señor, ya te perdono y ahí se acabó. No, Él tuvo que castigar nuestros pecados en Cristo. Imagínense ustedes, hermanos, que vayamos donde un juez y le digamos así, digamos, usted es un juez bueno, así que perdóneme porque he asesinado, siendo extremista. Perdóneme, señor juez, y ahí están los familiares. Y el señor juez me perdona, porque solo le pedí perdón y reconocí mi pecado. Si ustedes fueran los familiares de esa persona asesinada, ¿ustedes creen que es un juez justo? No, sería un juez justo. Asimismo, Dios, para cumplir sus promesas, no pasa por encima de sus leyes simplemente, sino que Él tiene que cumplir sus propias leyes y al mismo tiempo cumplir sus promesas. Y así lo hizo en el Evangelio, así lo hizo en Cristo. Él castigó nuestros pecados en Cristo, asimismo porque la paga del pecado es muerte, cumple esa ley. Y también cuando Él dice que perdona nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos y confiamos en Cristo, también Él la cumple. Así como lo hizo con la promesa de que Dios traería un reino eterno a través de Cristo, pasando por encima de la maldición que le dio a Jeconías. No pasando del lado de su ley, sino cumpliendo sus promesas, porque Dios es soberano y Dios tiene gracia para con nosotros, por encima de nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejarles esta noche, hermano? Es importante que confiemos en las promesas de Dios. Todas las promesas que están en la Biblia se cumplen. Todas las promesas que de Cristo vienen hacia nosotros se cumplen. Aunque no las veamos, aunque no veamos una vida eterna, aunque no veamos infierno, el infierno está. Dios no miente. Aunque no veamos un cambio, ¿cómo se dice? Ya en nuestra vida, Dios está trabajando en nosotros y Él cumple la promesa y la buena obra que empezó en nosotros la irá perfeccionando hasta la venida de Cristo. Y seremos conformados y y llegaremos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así que, hermanos, no desmayemos y confiemos en las promesas de Dios, porque Dios cumple lo que promete y no depende de nosotros, sino de su gracia y de su soberanía. Eso es lo que nos muestra Dios a través de estas promesas en Cristo. Y que no importa si somos judíos o gentiles, el evangelio es para todos, como vemos a cada una de estas mujeres que estuvieron aquí en la genealogía de Jesús. Confiemos en Dios. Y si no confiamos verdaderamente en Dios, este es tiempo de pedirle al Señor que confiemos en Él, que pidámosle que nos conceda arrepentimiento en nuestros corazones, que confiemos en su evangelio, porque Él está con los brazos abiertos y prestos para que nosotros vayamos hacia Él. Gracias, hermanos, por escuchar esta palabra y espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Permítanme orar para que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Señor, te pido de que uses esta palabra, Padre, para que confiemos más y más en ti.
¿Cómo no confiar en ti, Señor, si aquí vemos que tú cumpliste las promesas que le diste a David y que le diste a Abraham? Pasaron mucho tiempo, incluso miles de años, Señor, 1000 años o siglos han pasado, Señor. Pero tú cumpliste tu promesa, Señor. No permita que desmayen nuestros corazones, Señor, y desconfiemos de tus promesas cuando no veamos, Señor. Y cuando estemos en situaciones difíciles, vuélvenos a tu palabra, Señor. Y si hay aquí alguna persona, Señor, que aún no ha confiado en Cristo, Señor, que está escuchando esta prédica, te pido que toque su corazón, Señor, y que entienda que Jesucristo es el Mesías prometido que tú has enviado para todo aquel que en él cree. No, no se pierda. A cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta noche, Señor, y te pido que bendigas todo este estudio de Mateo que vamos a tener, Señor, todos los jueves, para que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero que estén todos bien en sus casas y que el Señor se glorifique en sus vidas. Bendito el nombre del Señor. ¿Se gozó con la palabra? ¿Le gustó la palabra? ¿Se entendió la palabra? Qué bueno, mi amado. Me alegro. Oremos por nuestro hermano Celso, presbítero Celso. Que el Señor siga glorificándose en él también, ¿verdad? Oramos, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por cada hermano que está en el culto, Señor, de una manera virtual. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Te agradecemos por el precioso regalo de estar reunidos. Encomendamos el país en tus manos, Señor. Te pedimos que gobiernes el corazón de cada gobernante, Señor, de cada candidato. Y, Señor, que en este tiempo de preelección, nuestro corazón, Señor, aparte todo sentimiento, sensación y emoción, y miremos objetivamente, Señor, quién de los candidatos está más cerca de ti, Señor. Dios mío, ayúdanos a cumplir tu buena voluntad agradable y perfecta. Pido que bendigas en su descanso a mis hermanos y que mañana podamos reunirnos en la mañana para estudiar Números y Samuel. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga brillar su luz en tu rostro. El Señor tenga misericordia de ti y te llene de paz. Y que te acuestes sabiendo y entendiendo que Dios es fiel, que sus misericordias son nuevas cada día y que te ama más que todo lo que Él ha creado. El Señor te bendiga. Hasta mañana. Bendiciones.